Viktor Grebennikov, el inventor de la plataforma antigravedad. Pachamama Flat. En el verano de 1988, un entomólogo de la ciudad de Novosibirsk, Viktor Stepanovich Grebennikov, examinó la microestructura de la superficie inferior de la caja de ala de un escarabajo con un microscopio y se interesó en un panal inusualmente rítmico, extremadamente ordenado e incomparable. Una composición sólida y multidimensional que parecía haber sido prensada por alguna máquina automática complicada. El estudio de este asombroso micropatrón permitió a Grebennikov diseñar una plataforma de un nuevo tipo llamada plano de gravedad. Como de costumbre, el descubrimiento se hizo por casualidad. Un tal Grebennikov colocó una cerda de quitina del caparazón de un escarabajo bajo un microscopio y quiso poner otra, pero se le escapó de las pinzas y quedó suspendida en el aire. Entonces el científico ató unas láminas desde la parte superior con un alambre, colocándolas verticalmente. Era imposible poner aunque sea una chincheta en este bloque porque salió disparada hacia arriba y luego hacia un lado. Cuando la chincheta se fijó a la fuerza al bloque de quitina desde arriba, se elevó y por un momento desapareció por completo. Grebennikov descubrió un efecto antigravitatorio en 1988 y luego durante 3 años lo estudió desde muchos ángulos, desarrolló los diseños de la plataforma y llevó a cabo experimentos. Junto con el profesor Zolotarev, envió una solicitud de patente. Finalmente, en 1991, Grebennikov construyó su plataforma gravitacional y comenzó a volar. La plataforma voladora era inercial y casi invisible desde abajo. No hace falta decir que esto no se descubrió ayer, sino en los años 80. Grebennikov estudió el efecto de las estructuras cavitarias sobre los insectos. Le dio este nombre a la misteriosa radiación que emanaba de sus nidos. En el capítulo 51 del libro, Grebennikov escribe: «Solo tengo un puñado de viejos trozos de arcilla, fragmentos de estos nidos, con numerosas celdas pequeñas. Las celdas estaban ubicadas una al lado de la otra y parecían dedales pequeños, o, más probablemente, pequeñas jarritas, con picos que se estrechaban suavemente». Luego escribió: «Ya sabía que estas abejas pertenecen a una especie de Halictus, según la cantidad de anillos de luz en sus vientres oblongos. Había un recipiente amplio lleno de estos trozos de arcilla esponjosa en mi mesa de trabajo, que estaba llena de instrumentos y casas de saltamontes. Frascos con agentes químicos y otras cosas. Tenía que coger algo y pasé mi mano por encima de estos fragmentos esponjosos. Y ocurrió un milagro. De repente sentí calor encima de ellos. Toqué los bultos con la mano. Eran fríos, pero claramente sentí calor encima de ellos. Además, sentí empujones desconocidos que rebotaban en mis dedos. Esta radiación no se puede filtrar», Grebennikov escribió. «Puse un pedazo de cartón encima. Las sensaciones fueron las mismas. Puse la tapa de un bolígrafo, pero no tuvo efecto. Este algo atravesó la barrera. Debería estudiar este fenómeno de inmediato». Pero los instrumentos no reaccionaron en absoluto, ni los termómetros más finos, ni los registradores de ultrasonidos, ni los electrómetros ni los magnetómetros explicaban la extraña sensación que sentía, dijo. Pero las manos humanas normales obviamente sentían calor o frío, viento o cosquilleos, o un medio más denso encima de los nidos. Las manos de algunas personas se volvieron más pesadas. Las manos de otras personas fueron empujadas hacia arriba. Los dedos de algunas personas se entumecieron. Los músculos de los antebrazos sintieron espasmos. Algunas personas se sentían mareadas. Segregaban saliva copiosamente. Pero, ¿cómo llegó Grebennikov a la idea de su plataforma? Bueno, en realidad lo explicó en el libro. Dijo: «En el verano de 1988, observé con el microscopio las conchas de quitina de los insectos, sus antenas afelpadas, las alas de mariposa, las lemonelas de estructura finísima, el calado de las alas de los ojos de luna con brillos resplandecientes y otras patentes naturales. Me interesó una microestructura inusualmente rítmica de algunas partes de insectos bastante grandes. Era una composición extremadamente ordenada que parecía haber sido prensada por una complicada máquina automática, de acuerdo con diseños y cálculos especiales.
En mi criterio, esta incomparable estructura celular no era necesaria ni para la resistencia ni para la decoración de esta parte. No noté nada que se pareciera siquiera a un micropatrón tan inusual y asombroso, ni en otras partes de insectos, ni en el resto de la naturaleza, ni en la tecnología, ni en el arte. Viendo su naturaleza curiosa, siguió escribiendo. Debido a que era multidimensional, no podía copiarlo en un dibujo plano o una fotografía. ¿Por qué un insecto tiene esto? Esta estructura se encuentra en la parte inferior de cajas de las alas y casi siempre está oculta. Se puede ver solo cuando un insecto vuela, pero ¿quién puede hacer esto? Hablando sobre el experimento que estaba haciendo, escribió: sospeché que esto puede ser un faro de onda que tuviera mi efecto de estructuras multicavidades. Durante este verano tan feliz, había muchos insectos de esta especie y los atrapaba usando luz en las noches. Ni antes ni después de eso, no observé ni un número tan grande de ellos o incluso individuos aislados. Puse una lámina cóncava pequeña de quitina sobre una mesa de microscopio para poder observar sus extrañas células usando fuerte aumento una vez más. Continuando para explicarlo, dijo: miré una obra maestra regular de joyero de la naturaleza y sin ningún propósito puse una laminilla con estas células inusuales ubicadas en un lado de sus lados en la primera laminilla mediante unas pinzas. Pero la parte fue sacada con unas pinzas, colgada en el aire durante algunos segundos bajo la laminilla que estaba sobre la mesa del microscopio, giró en el sentido de las agujas del reloj, se movió en el aire hacia la derecha, giró en sentido contrario a las agujas del reloj, se balanceó y solo entonces cayó rápidamente sobre la mesa. Ahora, hablando del resultado sorprendente, él explicó en su libro y dijo: un lector solo puede imaginar lo que sentí en ese momento. Después de volver en mí, probé algunas laminillas con un trozo de alambre. Era difícil y posible solo si las tomaba verticalmente. Explicando sobre el accidente, así que hice una especie de bloque de chitlín de varias capas. Lo puse sobre una mesa, incluso una cosa tan relativamente pesada como una chincheta no podía estar sobre él. Algo lo jaló hacia arriba y luego hacia un lado. Fijé la chincheta en la parte superior del bloque. Y luego empezaron a suceder cosas increíbles, particularmente la chincheta desapareció completamente por un momento. Entonces entendí que no es un faro, sino otra cosa. Me emocioné de nuevo. Debido a la agitación, todo a mi alrededor estaba como en una niebla. Pero pude calmarme y en 2 horas pude seguir trabajando. Todo empezó a partir de este accidente. ¿Pusiste atención a palabras mágicas y algunas de ellas opuestas a la atracción de la Tierra? Es realmente extraño que no se puedan ver extrañas células estrelladas en ellos. La microestructura inusualmente rítmica, composición extremadamente ordenada que parecía haber sido presionada por alguna complicada máquina automática. De acuerdo con diseños y cálculos especiales, obviamente se ve una esponjosidad incomparable en la tercera fotografía. Sin embargo, si recordamos la observación de Grebennikov, no noté nada que se pareciera siquiera a un micropatrón tan inusual y sorprendente ni en los otros insectos, partes ni en el resto de la naturaleza, ni en tecnología, ni en arte. Se pueden observar los habituales panales hexagonales. O Grebennikov quiere decir que los panales como un experimento sobre la producción del efecto de las estructuras cavitarias, los SS son un ejemplo simplificado de este complicado patrón y el efecto antigravitatorio se puede observar ya en una estructura tan simple. Bueno, podrían pasar décadas para averiguarlo. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.